Teníamos un buen grupo, ¿ah? Muy bien, hermanos, gracias a Dios, está bien. Qué bueno que ellos han podido compartir con nosotros, sobre todo los más jóvenes, ¿verdad? No digo todos, pero quiero decir los más jóvenes al estar aprendiendo de hombres que estamos casados, compartiendo tiempo, orando juntos, hermanos, eso sé que será de gran bendición para la vida de ellos también y de formación. Bien, hermanos, gracias a Dios por estar aquí, por permitirnos nuevamente tomar la palabra de Dios. Esfuércese, yo sé que andamos cansados, ¿verdad? Pero esforcémonos y que el Señor nos hable a nuestro corazón. Le invito a que vaya conmigo a Efesios, por favor, capítulo 5. Vamos a ir ahí en versículos 25. Si tenemos un pasaje en la Escritura, y quisiéramos a veces mucho más información, pero donde el Señor nos habla acerca del matrimonio, lo hace de manera concisa a través del apóstol Pablo en la carta a los Efesios capítulo 5 versículo 25. En realidad, comenzando desde el 22. Ahora, cuando tú lees la carta a los Efesios y vas estudiando capítulo a capítulo, te das cuenta de que en este punto el apóstol Pablo abre el tema de las relaciones personales que el creyente tiene. Porque el versículo anterior, al inicio del capítulo, del versículo 22, es decir, el versículo 21, 20 y 21, viene hablando de la llenura del Espíritu Santo. Y una manera de mostrar que hay una llenura del Espíritu en una persona es lo que dice el verso 21. Sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Esto como un resultado del control del Espíritu en mi vida. Y al hablar de someterse unos a otros, toca las tres áreas básicas de las relaciones humanas que el creyente tiene permanentemente. Su matrimonio, la relación con sus hijos y por último la relación laboral. Y en estas tres áreas el apóstol Pablo Dios a través del apóstol quiere mostrar cómo el creyente y su vida llena del Espíritu se puede ver en esas relaciones personales. Vamos a ayudar tantito ahí, hermano. No me quiere hacer ruido, pero no avanza tampoco, poco a poquito. Adelante, gracias, hermano. Capítulo 5, Efesios 5, 22. Bien, entonces... ¿Traes las llaves de la camioneta? Sí. Préstamelas, por favor. No, las dejé guardadas en mi mochila. Mira, en la parte alta de mi mochila trae una bolsita para lentes y llaves y ahí la puse. Gracias. ¿Sí sabes cuál es? ¿Qué? Aaron, ¿puedes ayudar? Gracias. Bien, disculpen, hermanos. Ahora, en estas relaciones interpersonales se ve cuando alguien está siendo controlado por la palabra de Dios. Y la primera, obviamente, es la relación matrimonial. Nota cómo dice el verso 22. Hablando a una mujer creyente, le dice a la mujer: las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Debemos entender que cuando viene esta indicación a que la mujer se someta al liderazgo de su esposo, Cristo, el apóstol Pablo, le está hablando a una mujer creyente porque está escuchando ese mensaje. No le pide al esposo que le avise a la esposa. No le pide al esposo que someta a la esposa. No es lo que está marcando aquí. Sino que el acto es un acto voluntario de la creyente que quiere obedecer y someterse al Espíritu Santo, ser guiada por el Espíritu Santo. Entonces debes, en esta relación básica del matrimonio, trabajar por someterte a tu esposo. Ahora, noten lo que dice el versículo 25. Ahora habla del esposo en esta relación matrimonial. Y vamos a leer alternadamente, por favor, del versículo 25. Sé que lo leyeron hace un momento, pero vamos a leer del 25 al 31. Al 32. ¿Listos? 25 al 32 alternado. Comienzo. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella.
a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Por esto, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y mira cómo cierra esta idea de la relación matrimonial. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer, su labor, respete a su marido. Ahora, hermanos, al ver este pasaje, hablando del matrimonio, hablando de nuestra relación básica con la mujer o con la persona a la cual primero debo aplicar todas las leyes que el Señor me dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, es primero a ella, que es mi primer prójimo en este sentido, nos damos cuenta que el Señor nos está mandando a hacer algo en particular. ¿Qué es lo que sabemos y hemos notado en este texto antes cuando lo hemos escuchado? ¿Cuál es la labor del esposo en una sola palabra? Estar con su mujer. ¿En una sola palabra? Amar. Implica lo que decía nuestro hermano, ¿no? Estar con ella, cuidarla. Pero habla, ame a su mujer. Eso es como cierra la labor de la esposa en este pasaje. El mandato del Señor a la mujer creyente es: respeta a tu marido. Ahora, se oye muy claro, se oye una frase muy sencilla, pero ¿cuál es el problema? El problema es en dónde se está desarrollando ese matrimonio. Y a manera de introducción, tenemos que entender que tenemos un matrimonio y debemos pensar en un matrimonio en un mundo caído. Estás casado con una mujer pecadora y esa mujer está casada con un pecador y ambos habitan bajo el mismo techo. El problema en esto es lo que sucedió en Génesis 3. Ve conmigo a manera de introducción allá, después regresaremos a Efesios capítulo 5. Y dice Génesis capítulo 3, cuando el Señor está hablando de la condenación por causa del pecado, noten en qué área obviamente iba a afectar estas maldiciones. Versículo 16. Después de que Adán le dice, bueno, la mujer que tú me diste, ella fue la que hizo esto. Dice el versículo, aunque era una mentira, en realidad él tenía la responsabilidad en esa idea. Pero mira lo que dice el 16. A la mujer dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor de parto. Con dolor darás a luz los hijos. Y esta idea, hermanos, no solamente es el dolor producido en el momento del nacimiento natural, como el hermano nos explicaba, ¿verdad? Sino que habla de darlo a luz e implica todo el proceso como algo doloroso. Le dice, darás a luz con dolor tus hijos. Con todo, dice el versículo, tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. La idea de este pasaje, esta maldición, es lo que experimentamos permanentemente en el hogar. Cuando a la mujer le dice, tu deseo será para tu marido, la idea es que la mujer, el anhelo de la mujer es poseer, tomar el control, tomar la posición de liderazgo, tomar la dirección del hogar. Ese sería el deseo de ella, pero el que lo iba a llevar a cabo es el esposo. Y no en un sentido de que aquí es cuando se pone el orden de roles, sino más bien está hablando de cómo el pecado iba a afectar el entendimiento y el corazón de la mujer, de manera que ella iba a querer tener lo que a su esposo le corresponde. Esta es la idea. Y por otro lado, la condenación implica también que el hombre la iba a tratar con la mano en el cuello. Dice el versículo, con todo, tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. Vuelvo a decir que aquí no es cuando se ponen los roles.
Está hablando de una condenación y un resultado del pecado, y es lo que experimentamos en casa cuando vivo con una pecadora y la pecadora vive con un pecador. Intenta tomar la posición que no corresponde y el hombre intenta siempre estar aplacando, siendo áspero, dice la Escritura, con ella. La razón de que el matrimonio se lleva a cabo así es que nuestro matrimonio se está desarrollando en un mundo caído. Hay pecado. El problema es el corazón nuestro. No solamente se trata, hermanos, de tratar de explicar, obligar a la mujer a que haga algo, obligar al esposo que haga algo. Si no reconocemos que el pecado dentro de nuestro corazón es el problema, no vamos a poder buscar la solución correcta. Quiero que veamos en esta enseñanza cómo el hombre de Dios y su matrimonio, que es nuestro tema general en esta enseñanza, cómo el hombre de Dios es llamado a mostrar el amor de Cristo a su esposa. Y vamos a ver dos aspectos esenciales. ¿Cómo voy a llevar a cabo el amar a mi esposa? En primer lugar, amando con un amor sacrificial. En segundo lugar, amando con un amor tierno y proveedor. Regresa conmigo, por favor, a Efesios capítulo 5, perdón. Efesios. ¿Sí? Amor sacrificial y amor. Amor sacrificial y un amor tierno y proveedor, sí. Ahorita les iba a mencionar los puntos, pero esos dos puntos, hermanos, son los que vamos a tratar de desarrollar. Intentaremos que pueda ser de una manera concreta, simplificada, pero por favor, vamos viendo qué es lo que el Señor está diciendo. El hombre de Dios debe amar con un amor sacrificial. Dice el versículo 25, maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo amó a la iglesia Cristo? Bueno, nos explica, dice el versículo, y se dio Él a sí mismo para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, y sigue explicando lo que el Señor hizo por la iglesia. Ok, el amor sacrificial, hermanos, del que se habla en este pasaje, como Cristo a la iglesia, es una determinación. No se trata, hermanos, de emoción. Cuando escuchábamos la presentación de nuestro hermano acerca de la cuestión de la médica, ¿verdad? Acerca de cuidar a nuestras esposas, de entender esa necesidad de guardarlas y las diferencias que hay. Quizá en tu corazón surgió en ese momento como una chispa y dijiste, oh no, tengo que cuidarla. Pero te quiero decir una cosa. Si hay una emoción, esa emoción puede cambiar muy rápidamente. Solamente espera que llegues a casa y que haya algo que haya salido mal en casa y que entonces tu esposa tenga una queja contra ti acerca de aquel asunto, y esa emoción que sentiste se va a ver atacada tan fuertemente que es muy probable que la olvides en unos segundos cuando estés tratando con ella. El amor de Cristo no fue una cuestión por su iglesia, en la cual viera a la iglesia y le palpitara el corazón y el Señor comenzara a emocionarse en un sentido y decir, oh, qué iglesia tan hermosa, yo quiero dar mi vida por ella. ¿De qué está formada la iglesia de Cristo? ¿De quiénes? Pecadores, nosotros. Y si el Señor ve en su santidad nuestra vida a la distancia y ve pecado, no hubo una emoción en el corazón del Señor como, wow, mira, oh, es digno de que yo me entregue por esta gente. Sin embargo, Él se dio por la iglesia. Amar con amor sacrificial, el amor sacrificial es una determinación. Porque amar a tu esposa es la responsabilidad del esposo. Así como dijimos que el apoyar tu liderazgo es la responsabilidad de tu esposa, pero la frase ama a tu esposa, hermanos, no es una pregunta de parte del Señor si sientes amor por tu esposa, sino que es un imperativo que dice, ámala.
Ama a tu esposa. ¿Sabes? Este es el remedio a los dos grandes males de toda relación matrimonial. Esos males que vimos en Génesis capítulo 3. La decisión de amar a tu esposa va a ser el remedio de ese deseo de la esposa de tomar el liderazgo del esposo. Y va a ser ese remedio del deseo del esposo de oprimir a su esposa. Esta clase de amor sacrificial supera estas dos cosas y las puede vencer por la gracia de Cristo. Se requiere obedecer un mandato, ámala. Como dijimos, el amor con que Dios nos llama a amar no tiene como base las emociones o el romanticismo. Yo entiendo, y es una parte que debemos trabajar, la cual el esposo debe trabajar en poder tener un ambiente correcto, amoroso, incluso romántico con tu esposa. La esposa tiene que trabajar y pensar en su esposo y agradar a su esposo. Pero ¿sabes qué? Cuando el Señor dice ámala, no tiene como base el romanticismo. No está condicionado por las virtudes ni defectos de la otra persona. Solo te basta vivir con ella una semana después de la luna de miel para darte cuenta que hay cosas que ni siquiera pensaste que había en esa persona. Y comenzar a ver diferencias, las cuales comienzan a ser problemáticas en la relación matrimonial. Esas pequeñas diferencias al principio las tratas con un poco de tolerancia y dices, muy bien, está bien, yo puedo con esto, ¿verdad? Pero cuando comienza a pasar semanas, meses y años, llega un momento en que esa relación está tan fracturada por esas pequeñas diferencias. ¿Cuál fue el punto? Que lo que te atrajo de tu esposa parece haber desaparecido en algún momento y lo que le atrajo a tu esposa de ti también. ¿Cuál es el problema de esto? ¿Cuántas veces has escuchado que el amor se acabó en esa relación? Porque está basado en emociones. Esta clase de amor a la que nos llama el Señor es aquella que vence estas cosas. Es una determinación personal. De hecho, ese argumento de la falta de deseos de amar a la otra persona es más común de lo que te crees, porque es difícil amar a otro pecador. ¿Recuerdas cuando Adán y Eva pecaron? ¿Qué fue lo que hicieron inmediatamente después de pecar? Y con hojas de higuera. La otra vez que mi hermano Jorge me permitió ir a donde tiene higos y cortar unos higos ahí, no sé si es la misma clase de higos que tiene el hermano, pero salimos todos enrojecidos de la piel, todos picados por la savia que arroja, y yo sí digo, esa fue con lo que se hizo el delantal. No quiero imaginar qué pasó en sus cuerpos en ese día, pero lo que sí te diste cuenta es de que después del pecado hubo egoísmo. Después del pecado no eres digno de confianza, no me puedes ver desnuda. El problema no era que ella se vio desnuda, sino que había uno ahí que no era digno de confianza porque era un pecador. En realidad, hermanos, esa falta de deseo de amar es porque al ser yo un pecador, el egoísmo es mi marca distintiva. Tengo mi plan, mis maneras, mis anhelos personales. Mi esposa de la misma manera es pecadora y tiene las mismas características. Así que cuando ella no piensa en mi plan, cuando ella no apoya mi plan, cuando ella no piensa en mi deseo, esto provoca una guerra en mi corazón y no un deseo de amar. Yo quiero amar a alguien que esté de acuerdo conmigo y que persiga lo que yo persigo. Los argumentos más comunes en un matrimonio que está en problemas es: ya no siento que lo amo o la amo. Es: el amor se terminó. Pero ¿qué dice el texto? El texto dice que no te está preguntando si sientes que la amas, sino que te está diciendo una orden: ámala. Ámala. Por tanto, esta clase de amor, hermanos, no es una respuesta a lo que la otra persona haga. Mira, si el Señor ha tocado tu corazón y lo sigue tocando en algún aspecto a lo largo de las enseñanzas que todavía faltan, cuando vayas a casa, hazlo porque el Señor te movió, no esperando ver qué respuesta va a haber en tu esposa.
porque te vas a frustrar y vas a abandonar el intento. Quiero que recuerdes, el Señor quiere que recuerdes, yo quiero recordar que el texto me dice, debes hacer algo. Esta es la manera en que llevas a cabo tu hombría en el hogar. Ama a tu esposa. ¿Cómo debo amarla, Señor? Bueno, dice el texto, así como Cristo amó a la iglesia. Así como Cristo amó a los creyentes. La base, el ejemplo es el amor de Dios por su iglesia. Y recordamos que fue antes que ellos creyeran, fue antes que ellos hicieran cualquier buena obra, fue antes de que ellos siquiera pudieran creer en Él y amarle, fue cuando eran unos pecadores, vivían en delitos y pecados, vivíamos, dijo el otro, satisfaciéndonos a nosotros mismos. Fue ahí, dice Efesios 2, 1 al 5, Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando nos gozábamos en lo perverso, fue que Él nos amó. Y te dice a ti y a mí, así como Cristo amó a la iglesia, así ama de la misma forma a tu esposa. Este es el verdadero amor de Dios. Este es el amor que permanece. Este es el amor que es más fuerte. Es aquel que es duradero porque es determinado. ¿Sabes? Tolerar solamente, aguantar, soportar, ya no querer discutir, perdonar y animar, pueden ser subproductos del amor, porque hay momentos en los cuales debemos aprender a aguantar, hay momentos en los cuales tenemos que aprender a tolerar, a perdonar, a animar, aunque a veces no estoy de acuerdo o me siento ofendido. Pero no van a ser sinónimos de amar, sino solamente subproductos de ese amor. Y solamente serán genuinos cuando el amor genuino realmente exista. Y este amor genuino tiene una característica, ser un amor sacrificial. El apóstol Pablo, cuando escribió a la iglesia de los Corintios, ¿cómo era la iglesia de Corinto? Bueno, había pleitos entre ellos, había divisiones, la noticia había llegado a oídos del apóstol Pablo, se comportaban como niños, ¿verdad? Dice que causaban divisiones entre ellos. Pero también tenían otra característica, tenían todas las cualidades, tenían todos los dones, tenían toda la riqueza, era una iglesia bendecida en ese sentido. Y el apóstol Pablo le dice, de nada te sirve. Tienes que hacer las cosas y por medio de un mejor camino. Y por eso escribe 1 Corintios 13. Y ese camino se llama amor. Estaba hablando el hermano Nahum ayer, no fue hoy, ¿verdad? Y él decía que mi esposa me veía y que algo expresó como que me veía con unos ojos, no sé, de alguna manera cuando yo estaba hablando. ¿Perdón? Como de admiración. De admiración, sí. Y yo le hablé a mi esposa acabando la predicación y le dije, mi amor, me acaban de dar esta noticia, ¿verdad? Yo no me di cuenta de eso. No, pero hablando con ella le decía, salió este tema. En algunas ocasiones, hermanos, no estoy diciendo que lo que dijo el pastor Nahum sea mentira, pero en algunas ocasiones la apariencia es de que tiene todos los recursos, que esta familia tiene todos los elementos, pero muchas veces solo puede ser apariencia. En una ocasión, en la cual no era el pastor Nahum, pero yo estaba hablando con una persona, y yo le dije a mi esposa, tú en una ocasión pusiste tus coditos en la mesa, te me quedaste viendo y me observabas. Y cuando el pastor Nahum dijo eso, yo reí, pero no reí porque estuviera mintiendo, sino me acordé de esa escena. Porque ¿sabes qué estaba diciendo mi esposa? ¿Cómo es que sabe tanto y no hace lo mismo? De verdad. ¿Por qué, hermanos? Porque el amor sacrificial implica pensar en el otro, no en ti mismo. Y esa parte es la que hace, como dije hace un momento, o derriba las barreras de que la esposa quiera tomar un lugar que no es, o simplemente alienta a la esposa a hacer algo, porque este hombre que tengo aquí
habla más de lo que hace. Solo para aclarar, mi esposa me dijo, sí te he visto con ojos de admiración. Espero que así fue cuando el pastor Nahum vio eso. El amor sacrificial, hermanos, es una entrega a favor de mi esposa. Mira lo que dice el versículo 25, una frase muy sencilla en la parte B del texto, y se dio él mismo por ella. Sí, Cristo es el que se dio, pero el amor de Cristo por el creyente, por la iglesia, lo condujo voluntariamente a entregarse absolutamente a favor de esos llamado iglesia. ¿Y qué fue lo que él hizo? Bueno, entregó su vida y murió. En Efesios 5:2, lean ustedes por favor este texto, ayúdenme a leerlo fuerte. Efesios capítulo 5, versículo 2. Adelante, ¿qué dice? Ok, dice que se dio, pero luego ¿cómo lo describe? Ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Lo que le pide al esposo es que su vida, entregada a su esposa, delante de Dios sea como un fragante aroma, un sacrificio genuino a favor de ella. ¿Sabes? No siempre la entrega implica un genuino amor por el otro. Muchas veces parece que lo hacemos por el otro, pero estoy buscando mis propios beneficios. Yo entiendo que la parte de la intimidad física, una de esas situaciones especiales, particulares en cuanto al diseño de hombre y mujer, implica que quizá el hombre somos más propensos a la parte de la intimidad, ¿no es cierto? Suele ser la, si no me, usted me corrige, hermano. Suele ser la, si tengo un problema me dice, suele ser la parte normal del diseño del Señor en este asunto. Y yo he escuchado consejos sabios y correctos, el decir, ¿y cómo ayuda a mi esposa cuando ella por todas las labores del hogar y todo eso, y no es lo mismo apetito que yo tengo? Y una vez leí al pastor MacArthur decir, desde en la mañana tú trátala con cariño, cuídala, y en eso vas preparando el camino, ¿no? Ahora, es correcto, pero quiero nada más que entendamos una cosa, tener cuidado porque muchas veces lo hacemos siempre por mi beneficio. Y no porque quiero ser cuidadoso y tierno con ella. No porque realmente le diga, amor, me gustas. Tú eres la persona con quien yo deseo estar. Te amo, me gusta cómo hablas, cómo eres, lo que haces. Y la esposa va a decir, ya sé qué quiere. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no es algo que hago realmente, sino que estoy buscando mi beneficio. Cuando Cristo vino y murió, el Señor Jesucristo de manera directa buscaba nuestra salvación. Realmente Él no tenía necesidad de hacerlo, pero Él lo quiso hacer. Y tomando ese ejemplo sublime, dice, marido, así lo debes hacer, como Cristo por su iglesia. Y digo que no siempre la entrega realmente es un sacrificio. Porque en 1 Corintios 13, no vamos a ir para allá, sé que conoces este pasaje, el apóstol Pablo dice que muchas veces hay un amor que es egoísta, incluso implica entrega, incluso implica que trabajes horas, incluso implica que llegues todo cansado, pero ¿por quién lo estás haciendo? Y al escribir el apóstol Pablo dice, si yo diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. El Señor tiene que tocar el corazón de tu esposa para hacer lo que tu esposa dice, pero sin duda un amor sacrificial va a ser identificado por una mujer, porque va a sentir el amor de su esposo genuino, porque piensa en ella y en su beneficio y no en el de él mismo. Muchas veces podemos fingir un amor sacrificial, pero estoy pensando en mí realmente. Cristo no buscó favorecerse a sí mismo, sino buscó favorecer a su iglesia. Habla de que la santificó. Por su solo sacrificio la liberó de sus pecados. Se la presentó sin mancha, inmaculada, santa.
Es a través de la fe en el Evangelio que esa iglesia recibe la limpieza de todos sus pecados. Cristo les dijo, ustedes ya están limpios, ¿recuerda? Pero quiero que lo que estamos pensando es, ¿qué amor de Cristo a favor mío cuando yo no le he dado absolutamente nada? ¿Qué abonaste tú en la salvación, sino tus pecados, que era el problema? Este amor sacrificial de Cristo, ¿qué produjo en el creyente? Y vamos a compararlo con lo que nuestro amor sacrificial puede y debe producir en mi esposa. ¿Qué produjo en el creyente cuando el Señor se entrega y el creyente puede entender la maravilla de la obra de Cristo en su vida? Pablo lo dijo de esta manera: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual, esto es lo que viene a su mente, me amó y se entregó a sí mismo por mí. Para Pablo y para todo creyente, la vida cristiana no es una vida de cumplir leyes para lograr ganarme la salvación. Es una vida de obediencia porque estoy agradecido con el que se entregó a mi favor. Facilitaríamos mucho la labor de la esposa, la disposición y la entrega de ella cuando ella dijera, es que este hombre se sacrifica por mi bienestar. ¿Cuánto puede hacer el amor al que el Señor nos llama, con el que el Señor nos llama a amar? Como esposos entonces somos llamados a imitar a Cristo con su amor por la iglesia. Quiero que te preguntes algo, hermano. ¿Tu amor es una determinación voluntaria y sacrificial? ¿Es tu deseo realmente el bienestar de tu esposa a cualquier costo? Tal vez dirías que sí. Yo te invito a que hagas un examen. Pregúntale a ella. Pregúntale, amor, ¿por qué piensas tú que yo hago las cosas realmente? Sabes, a mí me encanta estudiar. A mí me encanta conocer más de la Escritura. A mí me encanta poder seguir creciendo en entendimiento de la palabra de Dios. Y en algún momento yo pensaba que eso que yo estoy haciendo a mi esposa le llevaría a decir, yo tengo un esposo que ama al Señor, ¿no? Porque está estudiando. Pero ¿sabes qué ha sucedido? A veces lo contrario. ¿Por qué? Porque mi amor por alguna cosa simplemente demuestra o llega a demostrar que no me interesas. Y es ahí la otra escena que yo te decía, cómo esta persona que sabe tanto no puede amarme, no puede tolerarme, porque somos egoístas. ¿Es tu deseo el bienestar de tu esposa a cualquier costo? Piensa en esto, ¿cuál es el reino que persigues? ¿Aquel en el que tú crees que eres soberano? ¿Cuál plan para tu matrimonio es por el que estás luchando? ¿Aquel que tú diseñaste en tu mente para tu propia satisfacción? Recuerda algo, ni tu pequeño y débil plan, ni siquiera el pequeño y débil plan de tu esposa pueden compararse con el plan y con el reino de Dios, con el plan del Señor. ¿Y cuál es el plan del Señor? El plan del Señor es que el hombre de Dios en casa ame a su esposa con amor sacrificial. Que ella pueda experimentar un amor entregado tuyo para con ella y pueda decir, mi esposo se sacrifica por mí. El hombre es llamado a amar con amor sacrificial. Pero también el hombre de Dios debe amar con un amor tierno y proveedor. Mira lo que dice el verso 28. Así deben también los maridos amar a sus mujeres. Nota esta frase. Como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Cuál es el enfoque correcto del amor del esposo? ¿Cuál es el enfoque correcto que nosotros debemos tener? ¿Qué te conduce al sacrificio por el bien de tu esposa? El apóstol dice, bien, así debes tú también amar a tus mujeres. ¿Cómo puedo yo amar a mi esposa siguiendo el ejemplo de Cristo? Bueno, en primer lugar, los esposos deben amar a sus esposas, dice el texto. ¿Cómo?
a sus propios o a sus mismos cuerpos. ¿Cuál es esta idea? Que eres una unidad con ella. Que tienes que tener en tu mente que no son dos entidades separadas. El matrimonio no son dos entidades independientes que se agrupan para buscar un fin común o una felicidad personal, sino que son dos personas que fueron fusionadas en una por Dios. Tienes que amarla como a tu mismo cuerpo. Cristo dijo, ya no son dos, sino solamente una carne. Y lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Hermanos, es lamentable y es alarmante cuántos matrimonios cristianos se están divorciando permanentemente. ¿A cuántos se les acabó el amor? Cuando el Señor dice lo que Dios unió, el término significa pegamentar. Cuando unes algo con un pegamento tan fuerte que cuando los intentas separar simplemente es imposible, y cuando lo logras hacer, lo que va a pasar es que vas a fracturar a esos elementos que están unidos. La única manera de que haya una separación, y nunca será sin dolor, será cuando Dios lo haga por medio de la muerte de uno de los cónyuges. Cualquier intento humano produce caos, daño y consecuencias irreparables, porque somos una sola carne. Y hay una prioridad que debes tener en cuenta. Mira lo que sigue diciendo. Porque nadie aborreció jamás, verso 29, su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Esto se llama prioridad. Lo que está diciendo el texto es que la prioridad de Cristo fue su iglesia, la prioridad del esposo es su esposa. Esta prioridad es un asunto de vida o muerte. Cuando el cuerpo llega a un punto de un frío extremo en su exterior, que se llama hipotermia, es más responsabilidad hablar de cosas médicas cuando hay un doctor, ¿verdad? Cuando sucede eso, entonces el cuerpo entra en un estado de sobrevivir, ¿verdad? Y lo que hace es que el calor del cuerpo, la sangre más bien del cuerpo, comienza a irse a los órganos que son vitales. Mantener caliente lo que es más importante. Y aún eso implica que lo que es menos importante llegue a morir. Llegan a morir las extremidades, llegan a morir miembros completos de las extremidades, pero la prioridad es guardar los miembros o los órganos vitales. Cuando hablamos de algo que es vital en el matrimonio, ¿cuál es la prioridad vital? ¿Cuál es la prioridad para que esta unión pueda funcionar como Dios la diseñó? Bueno, es esta la prioridad. Hombre, ama a tu mujer. Porque el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Esta frase, hermanos, solamente corre en un sentido. No está diciendo, tienes que amarte a ti mismo para entonces aprender a amar a tu mujer. ¿Ok? Esto es un poco de antropocentrismo. Muchas veces he escuchado hablar acerca del amor personal o del amor propio, pero ya he dicho varias veces, no nos falta amor propio. De hecho, el problema es ese, que nos amamos demasiado y no podemos amar a la otra persona como Cristo nos está diciendo. No tienes que amarte a ti para aprender a amar a tu mujer. Ese es un amor pecaminoso, egoísta, satánico, al cual estamos muy, pero muy habituados en practicar. Si estás determinado a obedecer este principio vital de prioridad, si realmente no te entregas a esta verdad, tú mismo estás estrangulando tu propio matrimonio, tu propia vida y tu propia sociedad. ¿A quién es a quien debes amar con amor sacrificial, poniendo tu vida por enfrente a tu esposa? Muchas veces, ¿sabes?
luego pensamos, bien, yo amo a mi esposa de esa manera. Sí, yo estoy seguro que si llegara un ladrón y entrara en la casa y nos ponemos como película de Marvel, ¿no? Y entra en la casa, yo iría, yo daría mi vida y yo la salvaría. Sí, pero no le puedes dedicar tiempo para orar con ella. Esta es una incongruencia. Sí, cuando sucede un evento, ¿y a cuántos les ha sucedido un evento así en toda la raza humana? ¿Qué porcentaje de posibilidades hay de que tú puedas demostrar ese amor sacrificial por un acto heroico, entregando tu vida? Realmente, de todos los que estamos aquí, probablemente a nadie o a muy pocos, o a uno, algo así le va a pasar. Pero el amor que realmente entiende la prioridad vital, entonces entiende que su esposa es lo más importante. Hablaba el pastor Nahum, ¿sí fue él? No recuerdo quién de los pastores fue, pero, ¿sabes? Tenemos un peligro, los pastores, muy arraigado dentro de las puertas de nuestro hogar. Que tengamos a las mujeres y a los niños que menos desean al Señor. ¿Y sabes por qué? Porque ellos se dan cuenta que no son nuestra prioridad. Porque puedo y debo recibir a un hermano a altas horas de la madrugada porque tiene un problema, porque viene llorando, porque viene desesperado, desesperada, y entonces me voy a sentar allí y voy a escucharle por horas, así sea que no duerma, pero con ellos no platicamos. Pero con la esposa no tomamos tiempo. Tu esposa es lo más importante. Es tu ministerio primario. Es el medio para alabar a Dios. Es tu medio para adorar a Dios. Es el medio para mostrarle obediencia a Dios. Es tu más elemental proyecto de vida. Es tu más digna empresa. Esto es lo que significa tener un enfoque de vitalidad. Necesitamos entender que ella es lo más importante, que el Señor dice, así como Cristo amó a la iglesia, hizo todo esto a favor de ella, así los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos, porque el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Ahora, este amor, hermanos, es por medio de una provisión tierna. Nos explica cómo esto es razonable. Nos explica cómo esto va a funcionar. Cuando entiendes que no son ya más dos, sino solamente uno, cuando entiendes que es vital para ti mismo amar a tu esposa, entonces también cambia el enfoque de cómo lo haces. No puede haber desatención y desprecio. ¿Cómo cuidas tu propio cuerpo? Tenemos elementos, ¿verdad?, naturales en los cuales si viene un peligro, si hay algo que me genera un peligro, yo inmediatamente se genera en mí lo que es el miedo, ¿verdad? ¿Y qué hago? Yo trato de cuidarme, yo trato de alejarme. Si siento que el fuego está ahí, quito la mano, ¿no? Nadie jamás aborreció su propio cuerpo. Esto implica que no puede haber desatención y desprecio por tu esposa, así como tú no desatiendes ni desprecias tu propio cuerpo. Algo que está hasta inconsciente para resguardarnos a nosotros mismos. En el caso de la esposa y el matrimonio, debemos reflexionar en estas verdades y darnos cuenta lo importante de la atención que debes brindar a tu esposa y a sus necesidades, a lo que le duele, a lo que le preocupa, a lo que necesita. No puedes desatenderla porque es como amar tu mismo cuerpo. Por el contrario, el texto dice que la provisión es una provisión que sustenta. Esta palabra significa alimentar, nutrir, proveer. Es otorgarle todo aquello que es para su bienestar. Ahora, si somos creyentes, si hemos entendido el Evangelio de Cristo, entendemos que en cuanto a prioridades, la vida espiritual está por encima de todas. Y si entendemos eso, al igual que las otras necesidades, yo quiero buscar su bienestar. Decía el pastor Nahum que su esposa no es igual a la mía, que cada una tiene sus características diferentes. Bien, entonces, ¿cuál es nuestro trabajo, esposos?
debemos ser unos expertos estudiantes de nuestras esposas. ¿Has oído esa queja de tu esposa como yo la he escuchado? Bueno, pero es que ¿acaso no sabes cuál era el que me gusta? A veces en asuntos de ir a comprar algo a la tienda. Mi amor, te traje este porque trae como 3 litros y cuesta nada más la mitad del precio. Y entonces ella va a decir, bueno, pero tú sabes cuál es el que yo uso. ¿Qué implica eso? Como que prestar un poco más de atención, ¿no crees? Y decimos, es que yo soy hombre, yo soy trocho, a mí. No, eso es lo que nos está llamando el Señor. Deja de serlo. Ama con un amor que es tan proveedor, que se presta atención a las necesidades que tiene para suplir esas necesidades. Eso implica que debemos estudiar a nuestras esposas. Para hacerlo, debo entender y considerar que mi esposa es más importante que yo. Lee, por favor, lean ustedes fuerte, Filipenses 2, 3 y 4, un texto básico. Filipenses 2, 3 al 4, hermanos, por favor. ¿Listos? Adelante, hermanos. ¿Qué dice? Ok, una pausa. Dejen que lo encuentren los demás. Filipenses 2, 3 y 4. Ok, sí. ¿Quiénes traen Reina Valera? Levanten la mano. Léanla ustedes, hermanos, que son mayoría. Vamos a darles beneficio. Adelante fuerte. ¿Qué dice? Ok, mira por lo de los otros. Si dijéramos ese texto, hermanos, estamos asesinando el pasaje. Mira por lo de los otros. ¿Y cómo voy a hacer eso? Para que eso suceda, tiene que suceder algo en tu corazón en primer lugar. ¿Qué tiene que suceder? Que consideres las necesidades de los demás como superiores a las tuyas. Y cuando consideras las necesidades de tu esposa como más importantes que la tuya, obviamente entonces es prioridad la necesidad de tu esposa. Y esa es la manera entonces en que nosotros podemos ser proveedores, un amor que provee las necesidades, porque tú, amor, eres lo más importante para mí. Es posible que a este punto te puedas dar cuenta que ese aspecto del hombre individualista, centrado en sí mismo, no es una cuestión de la naturaleza, sino una cuestión de la naturaleza de tu pecado y del mío que mora en nuestro corazón. Entonces aquí para iniciar, hermanos, es una guerra espiritual. Si Dios permite, el día de mañana vamos a hablar de nuestras pasiones, de aquellas cosas que nos atraen y que nos controlan. Y en eso y como en esto también, hermanos, el problema es el pecado que habita en nosotros. Tienes que considerar a la otra persona más importante que a ti mismo. ¿Y cómo se debe hacer esto? No solo es proveer, sino que debe hacerse con ternura. Dice que provee y lo cuida. Esta palabra se usa una sola vez más en el Nuevo Testamento, en 1 Tesalonicenses capítulo 2. Pablo, cuando está hablando aquí, habla de no haber impuesto su autoridad de manera arbitraria y ruda, sino que había tratado a los creyentes como una madre que cría a sus hijos. ¿Cómo? Con ternura. El esposo, entonces, debe sustentar tiernamente a su esposa. Contrario, precisamente, a lo que Génesis 3:16 dice, que el hombre domina a su esposa de manera ruda. No, tiene que ser de una manera tierna, que el hombre busca proveer las necesidades de su esposa. Pablo lo dice de esta manera. Los que traen la Nueva Biblia a las Américas, les vamos a dar chance. Lean por favor Colosenses 3, 18 y 19, hermanos, un texto más. Colosenses 3, 18 y 19. Bueno, un texto más de los que más vamos a ir viendo, ¿ok? Ahí vamos avanzando. Nos quedan 6 minutos. Vamos a tratar de llegar al final. Colosenses 3, 18 y 19
Quienes tienen la Nueva Biblia de las Américas, por favor les invito a que lean con fuerza. ¿Qué dice, hermanos? ¿Qué es áspero? Bueno, es que yo así soy, ¿verdad? Yo soy como un caballo sin domar, ¿verdad? Entonces, si alguien se sube, yo corro, o sea, así soy. No, cuando dice aquí, no sean ásperos, no se refiere a un aspecto natural, sino que el término significa amargo. El término significa amargo. ¿Alguien dijo algo, perdón? Ok, pero cuando dice no sean ásperos, la palabra significa no seas amargado. Entiende que esa respuesta que dice el Señor en la condenación, tu deseo será para tu marido y él, ¿cómo dice? Ya lo olvidé esta frase. Se señoreará, ¿verdad?, sobre ti. La idea de esto, cuando dice este pasaje, no sean ásperos con ellas, es que es el resultado de una condición del corazón que se llama amargura. La amargura, ¿qué es? Es un pecado. Tu trato con ella, que es recio, que es duro, que es hostil, es porque tú estás en tu corazón amargado por algo que hay allí, algo que quizá esperabas y no recibiste. Y volvemos al punto, eres egoísta y quieres que se cumpla tu voluntad. No te trató como tú crees que mereces ser tratado. ¿En quién estás pensando? En ti mismo. Y entonces viene un trato áspero, que es un trato amargo. No debe ser con un corazón de menosprecio. Es donde surgen las amarguras. Un corazón resentido, un corazón rencoroso, un corazón enojado, un corazón vengativo, todo esto es pecaminoso. Debe ser un cuidado tierno y proveedor. Y el ejemplo, obviamente, es imitar a Cristo. Regresa conmigo a Efesios 5, si te moviste de ahí, por favor. Efesios 5, y vamos a ir a la recta final. Mira lo que dice, por favor, Efesios capítulo 5, versículo 29. Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. ¿Okay? Quiero que entendamos eso. Cristo a la iglesia. Y luego lo que dice el verso 30. Porque somos miembros de su cuerpo. Reina Valera agrega de su carne y de sus huesos. Esa traducción, al agregar eso, realmente quita un poco el sentido del texto, porque el Señor Jesucristo no tiene carne ni huesos, y está hablando de Cristo y la iglesia, y acerca de la iglesia dice, somos miembros de su cuerpo, se refiere a esa institución llamada iglesia. Nosotros somos miembros entonces del cuerpo de Cristo. Esa es la manera en que Cristo nos amó, nos hace parte de Él. Y luego dice el siguiente texto, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia de Cristo y la iglesia. Somos miembros del cuerpo de Cristo, la iglesia. Él nos hizo parte de sí mismo. Voy a avanzar un poquito aquí, pero lo maravilloso de todo esto, hermanos, es que debemos entender algo. La manera en que Cristo vio las cosas es de esta forma. Al ser parte de su cuerpo, ¿qué pasa si una persona, parece como ilógico, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si a una persona le quitas el cuerpo y nada más queda la cabeza? ¿Puede vivir? No. Cuando pone Cristo esta idea es que la relación entre la iglesia y Cristo, que es la cabeza, es de una forma tan vital que para Cristo, la manera en que Cristo vio las cosas es que no podía vivir sin su esposa, porque la llama su cuerpo. Ahora, si entendemos esto, hermanos, no se refiere a que Cristo no podía vivir sin el hombre. No estamos afirmando eso. Estamos diciendo que Cristo nos consideró de tal manera que Él no podía seguir sin nosotros. No sé por qué, pero es lo que Él pensó. Y por eso dice, somos miembros de su cuerpo.
Esta es la idea, que no hay vida sin tu esposa. El problema es que siempre tenemos planes, un plan B en caso de que esto no funcione. Una opción, divorcio, la soltería como una opción. O si soy más joven, pues ya encontraré en alguien más. Esta no es la mentalidad que el creyente, el Hijo de Dios o el hombre de Dios debe tener. Debe tener la mentalidad de Cristo, de que es su iglesia, es su cuerpo. Es decir, no hay vida fuera de ella. Este es el enfoque del amor de Cristo. Cualquier otro enfoque es falso y dañino. Es contrario a la verdad revelada por el Evangelio de Jesucristo. Si tú y yo realmente consideramos que sin mi esposa no hay nada más, me voy a ocupar de ella. Me voy a sacrificar por ella. La voy a cuidar y le voy a proveer. El mandato de Cristo para el hombre de Dios es: ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Cuál es nuestro grande pecado? Nos falta amar a nuestra esposa. Nos falta entender cómo amarla. Ahora, aquí quiero nada más para cerrar, decir algo. En toda esta relación entre las relaciones humanas, matrimonio, hijos y trabajo, hay algo que resalta: como Cristo, como al Señor, como Cristo. Y quiero decir algo, en esta habitación, y mañana recordaré esta idea para continuar, pero en esta habitación hay solamente dos clases de personas. Las creyentes, o dicho de otra manera, las salvas, hijos de Dios, y las que no son salvas. El problema es que esto solamente puede surgir cuando puedes entender el amor de Cristo a favor tuyo. Si tú no has experimentado el perdón de Cristo, la salvación, la redención, la regeneración, todo esto simplemente es como Cristo amó a su iglesia, tú no vas a poder tener un parámetro para calificar y sentir y experimentar ese amor. Pero, hermano, si tú dices que eres creyente, tú experimentaste ese amor de Cristo por ti y el Señor te manda a amar como Cristo te amó. Pero si tú no lo has experimentado, en primer lugar, no vas a poder llevar a cabo nada de lo que has oído. Necesitas experimentar el amor de Cristo en la cruz del Calvario. Necesitas experimentar cómo Él se dio a favor tuyo. Y entonces podrás darte a favor de otros. Que el Señor nos ayude a entender, hermanos, qué es lo que nosotros debemos hacer, cómo amar a nuestra esposa con este amor sacrificial, tierno y proveedor. Termino leyendo algo de un libro que ha sido de mucha bendición para mí y nuestra iglesia. Paul David Tripp, en su libro ¿Qué estabas esperando?, explica que sus dificultades para tolerar, comprender y cuidar a su esposa no era que no amaba lo suficiente a su esposa. Su verdadero problema es que no amaba lo suficiente a Dios. Y afirma que nuestro problema es la adoración. Explica que cuando nuestro amor a Dios es lo correcto y nuestra relación vertical es correcta, las relaciones horizontales, el amor a nuestra esposa será el correcto. Para que esto sea posible, dependemos y necesitamos de la gracia de Dios. ¿Has experimentado el amor de Cristo en la cruz? Muy bien, entonces voltea a verle y por ese amor que Él ha tenido, obedécele. Y ama a tu esposa y ponla por la prioridad y dejemos de pensar por nuestra vida en nosotros mismos. Puestos en pie, vamos a orar, por favor.